el día de hoy veremos nociones básicas de geografía física. ¿Qué estudia la geografía física? Estudia la superficie terrestre desde el punto de vista de sus territorios, accidentes geográficos y fenómenos meteorológicos correspondientes. Dentro de las ramas de la geografía física podemos encontrar la geografía marina, que utiliza la ciencia de la oceanología, la climatología, que utiliza los métodos y recursos de la meteorología, la geografía de suelos, que la podemos identificar a partir de la edafología, la biogeografía, que utiliza algunos elementos teóricos y conceptuales del campo de estudio y de la disciplina biológica, y la geomorfología, que se encarga del estudio de la estructura y la forma de los suelos y que utiliza también referentes teóricos, conceptuales y metodológicos de la geología. Todo esto para llegar a que el objeto básico de estudio de la geografía es el espacio geográfico. ¿Pero qué es el espacio geográfico? Es el resultado de la relación que se establece entre los humanos y la naturaleza. Se compone de elementos que ocupan un sitio y una posición. Las personas y los grupos humanos utilizan los recursos de la naturaleza, intercambian entre ellos, organizan y modifican el espacio geográfico de acuerdo con sus necesidades. Podemos identificar en el espacio geográfico una serie de elementos que son básicamente tres: los elementos naturales, los sociales y los económicos. En dicho espacio geográfico se puede identificar también que se caracteriza porque es aplicable un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas hace referencia a un sistema de georreferenciación que permite la localización de cualquier lugar o sitio sobre la superficie de la Tierra. También podemos identificar en este espacio geográfico la altitud, que hace referencia a la altura de la superficie de la Tierra en relación al nivel del mar. Y por último, el emplazamiento, que hace referencia a la estructura geológica y geomorfológica de los lugares y los sitios que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. En el espacio geográfico, como se decía anteriormente, podemos hallar tres tipos de elementos: los elementos naturales, sociales y económicos. Los elementos naturales están conformados por el relieve, mares, ríos, etc. Y también incluye el componente biológico o biótico, que hace referencia a las plantas y a los animales. En el campo de los elementos sociales podemos identificar las relaciones culturales y sociales que crean los seres humanos en relación al espacio. Por ejemplo, la población, las fronteras, los países, los estados o la misma organización continental. En el campo de la cultura podemos identificar la religión, la política, la cultura, las costumbres, todo ello asociado con las representaciones y con las percepciones que entienden los seres humanos en cuanto al espacio que habitan. Por último, encontramos los elementos económicos, que están haciendo referencia a las actividades económicas que hacen los seres humanos en dichos espacios geográficos, es decir, a partir de cómo estos utilizan los recursos que se encuentran en estos espacios para sus actividades económicas y de satisfacción de necesidades. Entre ellos podemos encontrar la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, la minería, entre otros. Como se decía anteriormente, el espacio geográfico se caracteriza porque todos los elementos que están dentro de él son localizables, es decir, ocupan un lugar y un espacio. Para ello se utiliza un sistema de georreferenciación para poder ser localizables. Dicho sistema se conoce como coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son la aplicación y la implementación de un eje cartesiano sobre la superficie de la Tierra. Manejamos un XY o un XX que en el campo de las coordenadas geográficas se conocen como paralelos y meridianos. En el caso particular de los meridianos, son aquellas líneas imaginarias que recorren la Tierra de polo a polo, y su meridiano cero es el meridiano de Greenwich. Por otra parte, los paralelos son aquellas líneas imaginarias que recorren el planeta de oriente a occidente, y su paralelo cero es la línea del Ecuador. ¿Cuál es la estructura de la superficie de la Tierra? Podemos identificar que esta superficie de la Tierra se denomina como biosfera, porque es el espacio en el cual se origina la vida y subsiste la misma. Sin embargo, dentro de esta podemos identificar otras partes, que son tres: la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra; dos, la hidrosfera, que es la capa de
agua que rodea la Tierra y la litosfera, que se hace referencia a las plataformas continentales sobre las cuales también se desarrolla la vida. ¿Cuál sería entonces la estructura interna de la Tierra? Podemos hablar básicamente de dos modelos, el modelo estático y el modelo dinámico. El modelo estático se basa en la composición química de las capas y podemos identificar que entre sus partes está la corteza oceánica, la corteza continental. Esto, yendo hacia el núcleo, hacia el centro, podemos encontrar en orden el manto superior, una zona transicional, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Dentro del modelo dinámico, basado en el comportamiento mecánico de los materiales, podemos encontrar que en la superficie encontramos la litosfera y yendo hacia el núcleo o hacia el centro del planeta encontramos la astenosfera, la mesósfera, el nivel D, el núcleo externo, la zona de transición y el núcleo interno. Todo ello desde la superficie hasta el centro del núcleo a 6.378 kilómetros de distancia.